Hola, en este video voy a explicar un ejercicio y un método de validación para este correspondiente al proyecto del curso de dinámica del Tecnológico de Costa Rica. En este caso, se analizará un problema del tema de cinética de una partícula mediante la segunda ley de Newton del capítulo 13 del libro Hibbeler. El problema dice lo siguiente. Un motor levanta la caja de 50 kilogramos con una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Determine las componentes de la fuerza de reacción y el momento de par en el soporte fijo en A. Bien, en primera instancia se puede observar que el motor le imprime una tensión a la cuerda, la cual se encuentra a un ángulo de 30 grados con respecto al eje X y que se conecta a la caja pasando antes por una polea. Esta polea está en el extremo de una viga de 4 metros y se asume que esta es lisa, pues no se indica nada que nos haga pensar lo contrario. Entonces, esa carga aplicada a la viga va a generar un momento y una fuerza de reacción en el soporte fijo. Por lo tanto, la intención del problema sería determinar las componentes de dicha fuerza y el momento de reacción. Este problema podemos resolverlo utilizando dos métodos distintos. El primero sería el de la segunda ley de Newton, donde sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, en este caso de la caja de 50 kilogramos. Las fuerzas que actúan sobre esta caja serían la tensión de la cuerda menos el peso de la misma. Esto va a ser igualado a la masa por la aceleración. De esta forma obtenemos una tensión de 790.5 newton. Podemos utilizar también un método de resolución alternativa para este problema, el principio de impulso lineal, el cual establece que la masa por la velocidad en la condición 1 más la suma de todas aquellas fuerzas impulsivas que actúen sobre el cuerpo es igual a la masa por la velocidad en la condición 2. Al ser estas fuerzas constantes, podemos simplemente multiplicarlas por el tiempo, no habría necesidad de calcular ninguna integral, y además debemos calcular la velocidad en la condición 2, que mediante cinemática podemos determinar que esta es igual a la velocidad en la condición 1 más 6 por t siendo un tiempo cualquiera. De esta forma podemos utilizar este resultado para el cálculo mediante la fórmula de impulso lineal. En primer lugar, se nos cancelaría la masa por la velocidad en la condición 1. Posteriormente, como todos los términos en la fórmula tienen tiempo o dependen del tiempo, esto también se podría cancelar. Y finalmente se llegaría a que la tensión es igual a 790,5 newton. Y si lo comparamos con el resultado obtenido mediante la segunda ley de Newton, verificaríamos que este es exactamente el mismo. Una vez con este resultado podemos pasar a calcular las reacciones que se dan en la polea. A partir de este momento, el problema se transforma en un problema estático donde utilizaremos la primera ley de Newton, la que establece que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Haciendo la sumatoria de fuerzas en X, obtenemos que la reacción en la polea en X es de 684,6 newtons, mientras que si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, podemos obtener la reacción en la polea en Y, que esta sería de 1185,8 newtons. Una vez con esto, podemos pasar finalmente a la viga para calcular ahora las componentes de la fuerza de reacción y el momento que se dan en el soporte fijo en A. Para esto debemos calcular de nuevo la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Esto nos permite obtener que la reacción en el punto A en X sería de 684,6 newtons. Posteriormente hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, la cual nos permite obtener que la reacción en el punto A sería de 1185,8 newtons. Y finalmente hacemos el cálculo del momento de reacción. Hacemos la sumatoria de momentos en el punto A, igualándola a 0, lo que es equivalente al momento en A menos la componente en Y en el punto B por el brazo de palanca, que serían 4 metros, esto igualado a 0, lo que finalmente nos permite obtener que el momento en A es de 4.743
Nm. De esta forma, el problema quedaría resuelto. Para la parte de la validación, en este caso, se eligió hacer una simulación mediante el programa SolidWorks. Por lo tanto, se utilizará la opción de análisis estático que nos permitirá conocer tanto los componentes de la fuerza de reacción como el momento de reacción de la viga. Para esta simulación, por el tipo de estructura, la podemos simplificar en únicamente una viga a la que se le aplican dos cargas externas, pues esto no va a afectar los resultados de ninguna forma. Esto manteniendo en cuenta en el punto justo donde se deben aplicar. En primer lugar, lo que se hizo fue colocar el material para la viga, un material rígido en este caso. Posteriormente se seleccionaron las sujeciones para la viga. En este caso se seleccionó geometría fija en este punto específicamente, en este pequeño rectángulo que se realizó. Además se añadió un punto justo en esta línea. Esto se hizo porque de otra forma, colocando la geometría fija justo en esta cara, como realmente sería en el problema, no sería posible medir el momento de reacción, por lo que con esta forma ya podemos obtener los resultados de forma completa. Posteriormente, colocamos las cargas externas. En este caso colocamos las cargas justo donde iría la polea en el problema. Podemos ver cómo se colocaron por acá. Una carga en el eje Y y otra en el eje X, que serían las reacciones de la polea. Y finalmente, ya con esto podemos apreciar los resultados. Yendo a la opción de enumerar fuerza resultante, seleccionamos fuerza de cuerpo libre. En el punto se selecciona el punto 1 y en la cara el rectángulo pequeño que se hizo. De esta forma podemos ver ya los resultados. Podemos observar por acá en X la fuerza de cuerpo libre en este punto, que sería nuestra fuerza de reacción, es de 685,7 newtons hacia la izquierda. En Y sería de 1185,7 newtons hacia arriba. Esas son las que nos interesan para este caso. Y por la parte de momento de cuerpo libre podemos ver por acá el Z, que es el que nos interesa, es de 4743,2 Nm. Bien, finalmente podemos observar en esta tabla de resultados la comparación entre los teóricos y los obtenidos experimentalmente en la simulación. Podemos observar que en términos generales son bastante precisos. Sin embargo, sí existe una leve diferencia debido a las condiciones de la simulación utilizada.